consume todo mi interior, Dios. Tu justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo tan lindo, tan especial en tu presencia. Por recibir de ti, Señor. Por saber que estás con nosotros. Y por sentir, Señor, esa presencia tuya. Ese amor tuyo para nosotros. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo que nos has permitido alabar tu gran y maravilloso nombre, Señor. Gracias. Y te pido que esta palabra, Señor,
sea una palabra que nos confronte a lo que nuestras vidas, Señor, están siendo hasta el día de hoy. Y realmente yo sé, Señor, que tu palabra va a ser ese rompeaguas en nosotros, en el cual hasta el día de hoy vamos a seguir siendo como somos, y después de hoy vamos a ser personas realmente diferentes en ti, diferentes por tu poder, diferentes por tu presencia, diferentes por tu amor. Gracias, Señor, gracias por tanto amor. Gracias por estar con nosotros hoy y siempre. Amén y amén. Y en verdad, muchas bendiciones para todos. Y es un gusto, es una alegría el poder traer la palabra de nuestro buen y gran Dios a la vida de todos el día de hoy. Y en esta época que hemos estado pasando, en todo este tiempo que hemos vivido, realmente ha sido algo muy, por poner una palabra, muy especial. El poder vivir y poder pasar por todo esto. Y he visto a muchos en quienes realmente ha crecido esa fe hacia Dios. Han crecido en Él. Pero otros, lastimosamente, no ha sido así. Ha sido todo lo contrario. Y podemos decir que por muchas razones y por muchas cosas en sus vidas. Y creo que esa pérdida de fe, esa pérdida de amor, esa pérdida de relación con Dios, más que todo ha sido porque no han entendido que como creyentes, como hijos de Dios, a nosotros también nos toca hacer algo. Tenemos que activarnos para alcanzar su presencia, sus bendiciones, y así Dios puede realizar los milagros que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Tenemos que activarnos en buscar su presencia, tenemos que meternos en su palabra y que esa misma palabra nos enseñe y nos revele lo que Él realmente desea para la vida de cada uno de nosotros. Pero lastimosamente, muchos creen que con tan solo el hecho de llamarse hijos de Dios, o solo porque Dios es Dios y porque han escuchado que Él es el dueño de todo el oro y la plata, Él tiene que hacer todo por nosotros. Nos tiene que dar todo lo que Él tiene. Porque nosotros pues no tenemos nada y no somos nada y no somos nadie. Porque a nosotros nos falta todo. O simplemente porque nosotros deseamos tener algo que queremos. Entonces Él, como Él es un buen padre, Él nos lo tiene que dar así por así. Pero no es así. Pero por eso la palabra que hoy el Señor trae es para activar nuestras vidas, para que se levanten, para que hagan, que vean que para obtener un milagro de Dios, una bendición de parte de nuestro Señor, Él tiene que ver en nosotros ese deseo de que lo queremos y que realmente necesitamos lo que le estamos pidiendo, y por ende lo estamos buscando a Él. Porque todas las personas que recibieron un milagro de parte de Jesús, todas tuvieron que hacer algo. Ellas tuvieron que moverse hacia Él, tuvieron que buscarle. Y lo más importante, creerle, creer en Él, creer en quién es Él. Y no solamente creer en que era el Dios que podía hacer milagros, o era el rabí que podía hacer milagros. No, sino que Él podía hacer ese milagro en sus vidas y que Él también quería hacer ese milagro que ellos necesitaban. Amén. Y para comenzar quiero que vayamos al libro de Mateo, del discípulo Mateo, en el capítulo 9. Y en estos días sentí muy fuerte de parte de Dios el hablar de fe, porque muchos de nosotros hemos escuchado mucha palabra, y más en este tiempo hemos escuchado mucha palabra, muchas predicaciones de muchas personas,
Pero muchas veces en la vida secular, en la vida normal cotidiana de cada día, nosotros no mostramos nuestra vida como hijos o como hijas de Dios como realmente tenemos que vivirla. Muchos de nosotros sabemos muchas oraciones, conocemos la palabra, pero lastimosamente no sabemos cómo ponerla en práctica. Muchos tenemos áreas en nuestra vida donde mejor ahí las tenemos escondiditas, bien escondidas, porque nos avergonzamos de ellas. Y por eso es que muchas personas quieren solo servir, trabajar en la iglesia. Y si dicen, pues yo soy bueno para servir, yo soy bueno para trabajar en la iglesia. Pero cuando se toca el tema de su familia, como que ahí sí que no, porque su familia es un completo desastre. Y muchos dicen, mejor mire, pastor, a mí hábleme, enséñeme de la Biblia a ver cómo hacer dinero, porque yo soy bueno para los negocios. Pero eso de tocar temas en la palabra de la vida personal y todo eso no, porque yo tengo muchos vicios, tengo muchas cosas que sé que tengo que arreglar. O muchos pueden decir, mire Manrique, mejor hábleme de cómo tratar a mi esposa, porque yo tengo un hogar maravilloso, yo soy el mejor esposo del mundo. Pero eso de servir a Dios, eso de dar a Dios, como que mejor que no, porque lo más importante para mí es mi familia. Y cuando nos ponemos realmente, como muchos decimos, realmente nos ponemos la mano en el corazón. Todos tenemos retos en nuestras vidas, áreas que tenemos que mejorar, áreas que tenemos que sacar de nosotros. Todos somos fuertes en ciertas áreas y somos débiles en muchas otras. Pero el propósito de Dios es que seamos completos en Él. Y por medio de Él, por supuesto. El propósito de Dios en nosotros es que, como Pablo le dijo a Timoteo, que seas un obrero que no tengas de qué avergonzarte. Que seamos hijos en los cuales no tengamos nada de qué avergonzarnos. Porque Cristo no solamente murió en la cruz por nuestra salvación, sino que también murió por nuestra familia. Él murió también por nuestra salud. Él murió, resucitó entre los muertos para que ya no seamos esclavos de todo lo que este mundo tiene, sino que seamos libres, tanto en espíritu, alma y cuerpo. ¿Para qué? Para poder así manifestar la gloria con poder, esa gloria de Dios con poder por medio de nosotros. Entonces, hay cosas en nuestra vida que nos frenan, que nos tienen muchas veces parados. Muchos conocen la palabra, sabemos alabanzas y sabemos adoración, escuchamos muchas enseñanzas, pero hay muchas áreas en nuestras vidas que hoy es el día en el cual Dios nos está diciendo, solo háganlo. Y hoy quiero hacer algo y quiero enseñar. Hoy tengo ganas de enseñar. Santiago, por ejemplo, nos dice, muéstrame tu fe. Yo te mostraré mi fe por mis obras. Porque las obras, las acciones, el estilo de vida es un resultado de la fe en la cual nosotros creemos. Si yo creo en Dios, si yo le creo a Dios, nosotros lo vamos a manifestar por medio de nuestras obras. Pero si nosotros no le creemos a Dios, por eso es que hay muchas áreas en nuestras vidas que están como están, porque no le creemos a Dios en muchas cosas. Pero realmente a quienes le creen a Dios, allí es donde realmente hay hogares restaurados. Ya no son esclavos del pecado, ya no son esclavos de sus pasiones. Quienes realmente le creen a Dios saben y entienden que Él está en sus vidas y por ello le sirven con amor, con verdadero amor y con verdadera pasión a Él. Y después de esta introducción, quiero que hoy veamos a varias personas que están en la Biblia, personas como ustedes, personas como yo,
que hicieron algo que abrió los cielos para ellos. Algo hicieron para alcanzar ese milagro de parte de Jesús para sus vidas. Porque quiero que se den cuenta, quiero que realmente se den cuenta de esto. Toda persona que recibe un milagro de Jesús es porque accionó su fe. Toda persona que recibe un milagro de parte del Señor es porque accionó su fe. Yo quiero darles 3 ejemplos de 3 personas diferentes, en donde en esos 3 casos está la palabra solo. Solo. Porque hoy Dios nos dice, solo, háganlo. Y si no se han dado cuenta, ese es el título de la enseñanza hoy. Bueno, quiero que vayamos a la primera persona. Esta persona está en el libro de Mateo, como les había dicho, capítulo 9. Vamos a leer del versículo 20 al 22. Mateo 9, versículo 20 al 22 dice: He aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Wow. Entonces la primera persona que vamos a ver es a esa mujer que tocó el manto del Señor. Y lo que dijo fue: si tan solo tocare el borde de su manto. Si tan solo. Ella llevaba 12 años con una enfermedad que a cualquier mujer la avergonzaría, y más aún en esa época, donde eran consideradas como impuras mientras tenían su periodo. Ahora imaginen que por 12 años ella era considerada como impura. Y no fue absolutamente nada fácil ni nada bonito estar así por 12 años. Y dice también la palabra que ella gastó todo lo que tenía en doctores. Ella se quedó sin nada por buscar esa sanidad que ella necesitaba. Pero ahí, al no encontrar ni tener ninguna esperanza, allí ella se acercó a Jesús. En ese momento ella se acercó a Jesús. Y yo siento de parte del Señor que esto a alguien le está hablando Él hoy, diciéndole: la única fuente de tu esperanza soy yo. La única fuente de lo que necesitas soy yo. Amén. Ahora, por su condición, ella no podía ir con el maestro. Ella no podía ir con Jesús a que le tocarle la mano o decirle: mira, por favor, ora por mí, pon tus manos, ora. Ella no podía invitarlo a su casa, tanto por su posición y su condición, porque aparte de que era impura, pues no tenía nada. Ella sabía que no tenía nada para poder recibirlo como invitado. Pero ella entendió que ella sí podía hacer algo, a pesar de que no tenía nada, a pesar de que era relegada por la sociedad, a reconocer la autoridad que estaba en Jesús. ¿Y qué me lleva a eso? Ella realmente tuvo iniciativa. Ella tuvo una iniciativa de hacer algo en ese momento en el cual para muchos ella no tenía nada. Y quiero que se graben esto hoy. Un milagro nace de la iniciativa de una persona que cree. Un milagro nace de la iniciativa de una persona que cree. Porque muchas personas están esperando que Dios haga un milagro por ellos, pero ellos no toman una iniciativa. Porque los milagros inician con ustedes. Ahí es donde inician los milagros. Porque no se pueden quedar ahí esperando a que Dios envíe, no sé, ángeles para que sean tocados y entonces su milagro sea dado. No se pueden quedar ahí haciendo lo mismo, esperando resultados diferentes en sus vidas. Ya.
Y como ejemplo también podemos ver al ciego Bartimeo, ciego, y escuchó que iba pasando Jesús. Él tiró su túnica por allá y como pudo se acercó al Señor. Y cuando se acercó a Jesús, él tuvo esa iniciativa, él creyó. Cuando se acercó, entendiendo y sabiendo quién era el Señor, su sanidad le fue dada por medio de Jesús. Ahora, cuando esta mujer se quiere acercar a Jesús, él literalmente estaba rodeado de una muchedumbre, de muchísimas personas. Pero por su condición ella no podía tocar a nadie. Pero eso a ella no le importó. Ella ya estaba agotada, ya estaba cansada. Eso ya no le importó. Y como pudo, tocó el borde del manto del maestro. Ahora, muchos dicen, y muchos se quedan, tocó el borde del manto. Pero ¿qué es lo lindo de tocar el borde del manto del Señor? Es que los bordes de los judíos, que hasta el día de hoy muchos usan, al final en ese borde tiene unas tiras, tiene unos como flecos. Y esos flecos representan los diferentes nombres de Dios. Y esta mujer sabía eso. Ella sabía que al tocar ese borde, al tocar esos flecos, ella estaba tocando a Jehová Rafa, a Dios sanador. Y por eso el poder de Jehová Rafa salió del Señor. Amén. Y algo que podemos aprender de esa mujer es que cuando activamos nuestra fe, cuando nos movemos hacia el Señor, cuando nos movemos hacia Él, entonces podemos absorber su poder para nuestras vidas. Porque desen cuenta de esto. Jesús no oró por ella, no le impuso manos, no. Y es por eso que cuando nosotros vamos con el Señor, el poder sale de Él, el cual ese poder nos sana, nos liberta, nos trae bendición, nos trae salvación, nos trae bendición para nosotros y para toda nuestra casa. Pero para que eso suceda, tiene que haber una iniciativa de parte de nosotros hacia el Señor. Amén. Y cuando vemos esta historia, vemos que Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Alguien me tocó. Y literalmente era ese poder de Dios representado aquí en la tierra. ¿Quién me ha tocado? Dijo. Y Pedro le dice: Señor, ¿cómo que quién te ha tocado? Si estás rodeado de una multitud de personas y todo el mundo te toca. No, es que alguien me ha tocado, poder salió de mí. Pero si todo el mundo te está tocando, no, poder salió de mí. Y no, porque no solo me están tocando físicamente, sino que alguien me tocó e hizo que ese poder sanador saliera de mí. ¿Entendé, Pedro? Alguien me tocó con fe de quién yo soy y lo que yo puedo hacer. ¿Por qué? Porque muchas personas se acercan a Jesús por curiosidad, para conocer quién era Él, para conocer su filosofía, para maravillarse de su conocimiento. Pero hoy el Señor nos está enseñando que cuando nos acercamos con fe de quién es Él y lo que Él puede y quiere hacer en nuestras vidas, poder sobrenatural sale de Él para hacer el milagro que todos necesitamos. Yo quiero que tomen por propia iniciativa y crean a Dios por ese milagro que quieren y que necesitan. Pero tienen que acercarse con fe de quién es Él y lo que Él puede hacer. Entonces, podemos ver que con esta mujer nosotros podemos absorber para nosotros ese poder de Dios. Y también podemos aprender de ella que hoy ha llegado el tiempo de humillarnos. Es el tiempo de humillarnos.
Ella dijo: si tan solo tocare el borde de su manto. Porque para tocar el borde del manto no lo podemos tocar si tenemos nuestro cuerpo erguido. Si vamos con nuestra cara alzada al cielo. No. Tenemos que postrarnos, literalmente tenemos que postrarnos a tierra, tenemos que gatear, ir postrados para lograr tocar ese borde. Y esto me lleva a algo que el Señor, este Señor realmente me lo puso. Muchos no reciben porque su orgullo no los deja recibir. Muchos no reciben porque su orgullo no los deja recibir. Hubo un hombre de quien se habla en el segundo libro de Reyes, y él era un general sirio llamado Naamán. Él tenía una lepra muy avanzada en su piel, y él dijo: voy a ir con el profeta Eliseo para que me sane. Y él se fue con muchos de sus hombres, con mucho dinero y con muchos regalos para el profeta, para dárselos para que el profeta viniera, lo tocara y lo sanara. Y cuando llegó con Eliseo, él ni siquiera salió de su casa, mandó a su sirviente para decirle lo que tenía que hacer él. ¿Y qué estaba haciendo ahí? Dios estaba probando la humildad de Naamán. El profeta no salió, solo le mandó a decir con su siervo: mira que dice el profeta que te sumerjas en el río, en el río Jordán 7 veces y ahí vas a ser sano. Y ahí el general vino y se enojó de tal manera: ¿cómo me voy a meter en ese río sucio, chuco? No, si hay mejores ríos en Siria. Y se iba a regresar, porque él se fue con todo, para que el profeta orara por él en persona, personalmente. ¿Por qué? Porque era el general de Siria. Pero el profeta, él dijo: pues yo no como de nombres, solo decirle que se meta en el Jordán, como le dije, si no, no va a ser sano. Esta versión de la palabra está en la versión de Manrique al día. A lo que voy es que nosotros no vamos a impresionar a Dios. Pero el general se dio la vuelta, más que enojado. Pero su criada le dijo: mire general, con todo respeto, si el profeta no le hubiera pedido que hiciera cosas más grandes, usted no lo hubiera hecho, entonces ¿qué le cuesta meterse en el Jordán? Y entonces vino el general y se metió en el Jordán a regañadientes, pero se metió. Y en ese proceso de estarse metiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, su orgullo iba desapareciendo. Y mientras su orgullo iba desapareciendo, su sanidad iba apareciendo. El orgullo de Naamán estaba siendo tratado por Dios, y cuando ese orgullo iba desapareciendo, la sanidad sobrenatural sobre su cuerpo iba apareciendo. Amén. Una persona activa el poder de Dios es una persona que se humilla y que reconoce que hay alguien mucho más grande que él. Hoy les digo, muchos tienen que reconocer que hay alguien que sabe mucho más que ustedes, que es más poderoso que ustedes, que hay alguien que ama muchísimo más que ustedes pueden amar. Hay alguien que tiene muchísima más autoridad de lo que ustedes pueden tener. Porque hoy es el tiempo que Dios les dice: humíllense para poder recibir lo que ustedes necesitan en sus vidas. Amén. Ahora, encontramos el segundo caso. Eso está en el libro de Lucas, capítulo 7. Este es un caso de un hombre realmente increíble, y era un centurión porque él ni siquiera creía en Dios. Bueno, sí creía en él, pero no como un judío. Lucas capítulo 7, vamos a leer del versículo 2 al 10.
Lucas 7 del 2 a 10 dice: el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió un primer grupo de personas, unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Ellos vinieron con Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él un segundo grupo de personas. Estos eran unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, a los que habían sido enviados hallaron al siervo que había estado enfermo. Lo hallaron sano. Fue sano por la palabra. Esta es la historia de un centurión romano y Jesús. Este centurión también usó la palabra solo. Vimos a la mujer con flujo de sangre que hizo solo tocar el borde de su manto. Ahora viene este centurión, un hombre de poder, de influencia, quien estaba a cargo de una centuria de soldados, un hombre con posición, que no va personalmente con Jesús, sino que manda a un primer grupo de personas, a unos ancianos judíos, y le dicen: Señor, que dice el centurión que su criado está enfermo, que si puedes ir a su casa para orar por él. Y el Señor dijo: ok, vamos. Y cuando ya está cerca de la casa del centurión, el centurión envía a otro grupo de personas, esta vez a unos amigos, y le dicen: Señor, allí espera, Rabí, espera, dice nuestro amigo que no vayas porque no se siente digno de que entres en su casa. Dice que solo digas la palabra y su criado sanará. Ahora, ¿qué aprendemos de este centurión? Que llegó el tiempo de hablar la palabra. Llegó nuestro tiempo de hablar la palabra. Proverbios 18, versículo 21. Proverbios 18, 21 dice: la lengua tiene poder de dar vida y para quitarla. Los que no paran de hablar sufren las consecuencias. Y escuchen bien esto. Todos somos el resultado de lo que hablamos. Todos somos el resultado de lo que hablamos. Y este hombre realmente entendía el poder de la palabra. Este hombre ni siquiera salió personalmente a decirle al maestro. Ni siquiera salió a buscarlo, a pedirle personalmente por la sanidad de su siervo. Y sé lo que están pensando. Sé lo que están pensando porque yo también pensé lo mismo. De verdad, sí se las cree. No tiene ni siquiera una pizca de educación. Qué gran falta de respeto el no ir personalmente a pedirle algo al maestro, a Jesús mismo en persona. Él no fue, él envió personas que no entiendo a Jesús por qué le hizo el milagro. Pero quiero que vean cómo Jesús entendió lo que hizo el centurión. Jesús, ¿qué dijo? ¡Wow! No vino él. Me envió a dos grupos de personas diferentes. Eso quiere decir que ellos le obedecieron a él. Obedecieron sus órdenes. Obedecieron su palabra. El centurión
tiene poder en su palabra. Este hombre realmente conoce el poder de la palabra, por lo tanto, tenemos el mismo entendimiento en el poder que ella tiene. Y así como él hizo el dar una orden por medio de su palabra, lo mismo voy a hacer yo con mi palabra para que ese siervo sea sanado. Jesús se maravilló de la fe de ese centurión porque él reconocía el poder de la palabra. Salmo 107, versículos 19 y 20 dice: llenos de angustia oraron a Dios y Él los salvó de su aflicción. Con solo una orden los sanó. Así los salvó de la muerte. Y otras versiones dicen: con solo una palabra los sanó. Y así es como realmente funciona la palabra de Dios. Cuando escuchan una enseñanza en donde la palabra es dada, o cuando vienen a la iglesia, no están escuchando simplemente historias o teorías o algo, no sé. No. La palabra es una llave que nos lleva a accesar, a abrir puertas. La palabra es esa llave que nos hace salir de la ruina, que nos hace ser sanados. Es una llave que recibimos para ser transformados por medio de su poder. La palabra que Dios da es una llave que no va a volver vacía, sino que hace la obra que tiene que hacer. Por eso es importante que escuchen la palabra y entre semana hablen la palabra. Amén. Porque muchos hablan de positivismo, que el coaching, que el no sé qué, que la enseñanza, no sé cuánto. Eso es positivismo, pero eso no es la palabra de Dios, porque el positivismo no tiene el poder de crear absolutamente nada. El positivismo no tiene el poder de hacer milagros. El positivismo no tiene el poder de cambiar a una persona. Lo único que tiene el poder de crear y de hacer milagros en nosotros es la bendita palabra de Dios. Hebreos 11, versículo 3. Grábense este versículo. Hebreos 11, versículo 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso es crear. Eso es hacer milagros. Crear algo de lo que no se ve. Crear algo de modo que lo que vemos ahora fue hecho de lo que no se veía. ¿Por qué? Por medio de la palabra de Dios. Dios habló la palabra para crear, y nosotros también tenemos que hablar esa palabra para crear en nosotros y crear en la vida de las demás personas, crear bendición, crear prosperidad, crear sanidad y paz. ¿Por qué? Porque muchos solamente hablan la palabra los domingos o cuando hay reuniones de iglesia, pero entre semana mejor me reservo lo que hablan. Pero así las cosas no van a cambiar. Así no se puede crear absolutamente nada. Tenemos que hablar la palabra todos los días. Cuando se levanten en la mañana digan: wow, este es el día que ha hecho el Señor, me gozaré y me alegraré en Él. El otro día se levanta y dice: caerán 1000 y 10,000 a mi diestra, pero a mí nada me da a tocar, porque la presencia de Dios está conmigo. Y así día tras día, día tras día, la palabra va a crear en sus vidas el milagro que necesitan. Wow, esto está poderoso hoy. Porque tenemos que entender que cuando hay alguien que habla la palabra, el diablo no lo puede tocar. Cuando Jesús se enfrentó al tentador en el desierto,
Jesús no lo enfrentó con positivismo. Fuera, diablo, fuera, 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 fuera. Lo repitió 1000 veces. Y aquí no estás, diablo, fuera, 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 fuera. No. Lo enfrentó con la palabra. Hablen la palabra. El diablo tiembla cuando hay un cristiano que habla la palabra. Amén. Solo háblenla. Porque muchas personas pueden venir y decirles: tranquilo, hermano, tranquilo, todo va a estar bien, tranquilito. No está bien, no. Las cosas van a estar bien cuando comiencen a profetizar la palabra sobre su casa, sobre sus hijos, sobre sus finanzas, sobre su cuerpo, sobre su futuro. Porque si la palabra de Dios creó el universo, ¿no será que la palabra de Dios puede crear algo nuevo en sus corazones, algo nuevo en sus vidas? ¿No será que puede crear algo nuevo que podemos tomar para nuestra bendición? Porque, ¿saben por qué muchos no vivimos en una vida sobrenatural o una vida sobrenatural en nosotros? Porque desperdiciamos el poder de la palabra de Dios. Sí. Desperdiciamos ese poder. Muchos tenemos el poder de la palabra para tener mucho conocimiento, pero no activamos ese poder para vivir en esa palabra. Muchos tenemos el poder de la palabra para tener mucho conocimiento, pero no activamos ese poder para vivir en ella. Entonces, el primer caso dijo: si tan solo tocara el borde. Esa mujer se humilló al Señor. El segundo dijo: solo di la palabra. Solo con la palabra. Y el tercer caso nos habla de un hombre llamado Jairo. Él está en el mismo contexto de Mateo, del capítulo 9. Solo que aquí se habla de Jairo en el versículo 18 y 19. Que dice: mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal. Mientras Jesús estaba hablando, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Pero en el versículo 20 se le coló a Jairo la mujer con flujo de sangre. Se le coló. ¿A quién les ha pasado que están haciendo un turno o están haciendo una cola y aparece alguien que se cuela? Y todos: que se coló, que regrese. Lo mismo le pasó a Jairo. Jesús iba con Jairo y él definitivamente Jairo estaba pensando en su hija. Ver cómo el maestro podía hacer el milagro de levantarla. Y mientras iban ahí, ¡pau!, se le colaron para los milagros. Ahí se le pasó agachada. Ni cuenta se dio cuando la mujer tocó el borde del manto de Jesús. Ahí el Señor se detuvo. Y cuando Jesús se detiene, todo se para. Y ahora imagínense a Jairo. Ay, Dios mío, mi hija ha hecho tanto, está ya al borde de la muerte, ya no sé qué hacer, estoy desesperado. Vine con el Señor, vine con el rabí, me postré, iba y ahora pasa esto, y ahora se desocupa el maestro con todo este relajo de gente. Y el Señor viene, Él se para y dice: ¿quién me ha tocado? Poder salir de mí. Escucha a la mujer y dice: tu fe te ha salvado. Y Jairo dentro del Señor: mi hija ya no puede más.
Y mientras Jairo está esperando, en ese momento llegan con Jairo y le dicen: mira, ya no molestes al maestro, tu hija acaba de morir. Ahora, imaginen si esto les hubiera pasado a alguno de ustedes, por culpa de esa mujer. ¿Para qué se metió? Miren lo que hizo ella. Miren, por culpa de esta mujer inmunda, mi hija murió. Y comenzamos a hablar de las personas, porque muchas veces cuando Dios no nos responde, muchas veces le echamos la culpa a cualquier otra persona. Pero miren qué dice Santiago capítulo 1 versículo 3, dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de nuestra fe produce en nosotros paciencia. Y es que la mayoría de personas, cuando están así en emoción, de Señor, yo sé que puedes hacer milagros, Señor, yo creo en ti, y entramos como que una energía espiritual, declaramos: está hecho por ti, Señor, declaramos, está hecho, sí, yo lo recibo. Wow, es como que le estamos tronando los dedos a Dios. Ay, Señor, apúrate, haz las cosas, pero para ayer. Sí, yo te creo, sí. Vamos, vaya, vamos a mi casa. Así como Jairo, ya viene conmigo a mi casa. Y ya puedes cenar mi hija. Sí, ya vas, ya. Vamos, ahorita, vamos, Señor, rapidito, caminemos más rapidito. Es que no hay tiempo, vamos rapidito, Señor. ¿Pero qué pasa? En el proceso Dios trata con la paciencia de Jairo. Y es lo mismo que el Señor trata en nuestras vidas. Él trata con nuestra paciencia. ¿A quién no les ha pasado algo así? Cuando le pedimos a Dios por algo, como que pasa algo, como que se nos coló alguien. Sí, yo sí lo voy a hacer. Solo que primero va esto, después aquello y después lo demás. Y en el proceso, ¿qué pasa con nuestra fe? Nuestra fe se pone a prueba, porque lo primero que Dios nos prueba es ver si en realidad le creemos, quién realmente es Él. ¿Quién realmente es Él y lo que Él puede hacer? Fue lo mismo que pasó con Lázaro. ¿Qué le dijeron? Señor, viniste tarde. Hubieras venido ayer, hubieras venido cuando dijimos Lázaro hubiera sido sanado. ¿Pero qué? Viniste ya tarde, él ya está remuerto. Ya pasaron 4 días, él ya está remuerto. No. Pero para el Señor no hay llegadas tarde, porque su palabra, con su palabra, Él lo puede hacer todo. Lo mismo con la mujer de flujo de sangre, 12 años, esperando ser sanada. ¿Qué hizo con ella Dios? Probó su fe. Y cuando escuchó que iba a pasar el maestro, dijo: no, yo ya 12 años, yo tengo que ir con él. No me importa lo que diga, no me importa. Yo tengo que ir con él. Porque Dios estaba probando su paciencia y estaba probando su fe. Pero se nos olvida quién es Él. Lo pedimos un día, pasa una semana, pasa un mes, pasan varios meses y nada. Y no es que a Dios se le haya olvidado lo que le pedimos. Él nos está probando para saber si realmente creemos quién es Él. Está probando nuestra fe. Y cuando Jairo escucha esa noticia, el Señor se le acerca y le dice: no temas, Jairo, solo cree. Solo cree. Y este es el tercer solo que hoy les he venido a decirles. El primero es tan solo si la tocare. El segundo, solo di la palabra. Y el tercero, solo crean. Solo crean. Y esas son las 3 cosas que hoy he venido a decirles de parte de Dios. Solo háganlo, solo toquen el borde del manto del Señor.
Solo digan la palabra y solo crean quién es Él verdaderamente. Hoy Dios le está hablando a muchas personas diciéndoles: solo comprométanse conmigo hoy. Solo levántense de donde están, tomen una decisión y síganme. Levántense, dejen que la presencia vaya transformando sus vidas, comiencen a hacer algo diferente para alcanzar todo lo que Dios tiene para ustedes. Solo salgan de esa rutina de vida que hasta ahora no les ha dado nada. Solo háganlo. Y a otros el Señor les dice hoy: solo perdonen. Es que, Señor, yo no siento el perdonar. Solo háganlo. Ahí va a estar su bendición, ahí va a estar su libertad. A otro les dice: ya comiencen a hacer lo que tanto han deseado hacer. Es que no tengo nada, Señor. Solo háganlo, porque lo que ya tienen en ustedes es mi Espíritu Santo. Y lo que tienen es ese poder creador de mi palabra. No necesitan nada más. Solo háganlo. Porque en todo lo que hacemos, Dios está con nosotros, pero no lo va a hacer por nosotros. Dios sí está con nosotros, pero muchas cosas Dios no los va a hacer por nosotros. ¿Qué están esperando? Solo háganlo. Y sé que muchos hoy pueden decir: es que ya hice mucho, di mucho, y rompieron mi corazón, me decepcionaron en mi vida. Sí, pero ¿qué le dijo el Señor Jesús a Pedro? Cuando le dice, pero ¿cuántas veces tengo que perdonar? El Señor le dice: tienes que perdonar 70 veces 7, no es 70 por 7, no, es multiplicar 70 veces 7. Como quien dice, tienes que perdonar siempre. Y en nuestra vida como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que probar y probar, porque no es por las personas, es por nosotros. Es lo que Dios desea y quiere hacer en nosotros. Pero la palabra de hoy es: solo háganlo, solo levántense, solo cambien, vuelvan a hacerlo, y van a ver la mano de Dios en sus vidas. El milagro que tanto necesitan lo van a ver cumplido en ustedes, si tan solo hacen lo que tienen que hacer. Gracias, Señor Jesús. Bendecimos tu nombre, bendecimos tu presencia. Te damos gracias. Gracias por esta palabra que sé que va a cambiar nuestras vidas completamente. Gracias, Señor Jesús. Bendecimos, te damos toda la honra, te damos todo el honor, y te pedimos que en toda esta semana, que en todo este tiempo, seas tú, Señor, en nosotros, y nosotros vamos a estar en ti, buscándote, haciendo, moviéndonos, haciendo que esa palabra crea cosas nuevas en nosotros. Crea lo que tenga que hacer en nosotros para obtener todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo perfecto que tienes para nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús.